Benvides a Homines Dubitantes. Una grata bienvenida a un nuevo episodio de Homines Dubitantes. Después de unas semanas de descanso en las que he podido visitar mi ciudad natal, Madrid, ya estoy de vuelta en Alemania. Estos días, tras el retorno de mi viaje, estuve dándole vueltas al tema de nuestro episodio anterior, la eudaimonía, la búsqueda de la felicidad. Y hoy os traigo un episodio que de alguna manera es una continuación, una especie de nota a pie de página del anterior. Al publicar el episodio sobre la eudaimonía, recibí algunas reflexiones interesantes, especialmente sobre la idea de felicidad aristotélica. ¿Os acordáis? Una noción de felicidad que premia lo colectivo frente al individualismo creciente que caracteriza nuestros días. Hubo algunas respuestas que me llegaron por mensajes privados y por email que discutían esta idea. La felicidad también necesita la realización personal y por tanto nuestra evolución como individuos no puede verse sometida a las relaciones colectivas exclusivamente. Muchas veces se alcanza la felicidad evitando ciertas relaciones o alejándose de ciertos espacios y, ¿por qué no?, siendo egoísta. Me gustaría matizar esta idea afrontando un tema que desde algún tiempo llevo barruntando. Se trata de la solitudine, la soledad, y creo que es una buena apostilla a ese debate entre lo individual frente a lo colectivo para desarrollar una vida plena. Hace unos días compartí en las redes sociales un fragmento de la entrevista que Joaquín Soler Serrano, periodista de Radio Televisión Española, le hizo al magnífico Julio Cortázar allá por 1977. En ese fragmento, Joaquín Soler le pregunta al escritor argentino si es cierto que es una persona solitaria, o si al menos se considera como tal. La reflexión de Cortázar va a ser el inicio de este episodio. Según el escritor, su atracción por la soledad para desarrollar una vida plena ha cambiado a lo largo de los años. Explica esa transformación realizando una analogía con el famoso personaje de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las obras más conocidas de Robert Louis Stevenson. Como sabréis, este personaje se caracteriza por tener dos personalidades debido a un brebaje que prepara Dr. Jekyll para separar la parte maléfica de una persona de su parte más humana. El científico prueba su bebida y desarrolla una personalidad paralela, Mr. Hyde, el señor Hyde, un atroz homicida capaz de llevar a cabo delitos impensables. Así, el personaje lidia con sus dos mitades completamente contrapuestas. Cortázar, en esa entrevista, utiliza esa doble personalidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde para hacer referencia a su relación con la soledad. El escritor argentino afirma que cuando era más joven era un amante de la soledad. Le encantaba retirarse a su casa, su habitación, para leer y disfrutar de su propia compañía. No obstante, cuando se mudó a Europa, esa pasión por la soledad fue menguando, o al menos fue transformándose. Poco a poco fue desarrollando una mayor predisposición a compartir espacios y reunirse con aquellas personas que le resultaban interesantes, llegando a sentirse incluso culpable por esos momentos de soledad volitiva. No obstante, esa relación con la soledad no desapareció. Por eso Cortázar habla de su parte Mr. Hyde, como esa necesidad remanente de alejarse del mundo y estar solo. Y por otro lado, su parte Dr. Jekyll, la otra mitad festiva que le gusta socializar. Yo creo que en el fondo todos tenemos esa dualidad en nuestro ser. Hay momentos en los que la voz de Mr. Hyde nos dice quédate en casa, disfruta de la soledad. Mientras que hay otros en los que Dr. Jekyll aparece con ganas de fiesta, invitándonos a salir, a quedar con nuestros allegados e incluso conocer a nuevas personas. De hecho, yo creo que la reflexión que me han hecho llegar sobre ese camino individual para alcanzar la felicidad en paralelo al colectivo alude a esa dualidad que describía Cortázar. No es posible alcanzar una vida plena si no estamos cómodos con nosotros mismos. Si, como decía la frase que adornaba el pronaos del templo de Apolo en Delfos, no nos conocemos a nosotros mismos. Y es en esa tensión que subyace al desarrollar nuestra naturaleza individual como seres sociales donde quiero insertar mi reflexión sobre la soledad. Como siempre digo, es una reflexión personal y el debate en torno a la soledad tiene miles de aristas. Por lo tanto, no dudéis en compartir conmigo vuestras reflexiones, como hacéis hasta ahora,
bien sea públicamente o por privado, pues no solo es la gasolina de este podcast, sino que además refuerza el aprendizaje y la reflexión colectiva, dos objetivos esenciales de este podcast. Las razones por las que he decidido abordar este tema, la soledad, son varias. Ya he mencionado algunas en relación con el episodio anterior y esa especie de nota a pie de página que me gustaría hacer. No obstante, hay algunas otras. Mi vuelta a Alemania, donde vivo solo, tras estar unos días rodeado de amistades y familia en mi paso por Madrid, siempre deja una resaca emocional que me conduce a reflexionar sobre la soledad, sobre el estar solo, experimentar la soledad. Esta consecuencia inevitable que surge cuando se llega a una estación de tren o a un aeropuerto y no hay nadie esperándote, se une a algunas lecturas que he llevado a cabo durante estos últimos días. Una de ellas es una interesantísima entrevista que el periodista Javier Salas le hizo a la paleoantropóloga María Martínón Torres. Esta investigadora, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, ha publicado recientemente un libro que no veo el momento de tener tiempo para devorarlo, con el título Homo Imperfectus. ¿Por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Esta obra sigue los pasos de otras publicaciones que hemos citado anteriormente en otros episodios, como por ejemplo los libros escritos por la dupla Arzuaga-Millás, cuyo objetivo es reflexionar el presente mirando hacia la evolución del Homo sapiens. De esta forma, las humanidades se apoyan en las ciencias naturales, y viceversa, para poder comprendernos, conocernos mejor. En otras palabras, seguir el imperativo mandato del noscete ipsum, conócete a ti mismo, que, como ya he dicho, era lo primero que podía leer un visitante al llegar al templo de Apolo en Delfos. De hecho, este mensaje grabado en piedra dejó completamente fascinado a Sócrates, quien no pudo sino hacer todo lo posible para seguir ese camino de autoconocimiento. En la entrevista a María Martínón Torres se aborda precisamente la búsqueda de la felicidad y la tensión individuo versus colectivo a la que hacía referencia anteriormente. Según la doctora, y yo creo que con razón, es indudable que hay un peso mayor de lo colectivo frente a lo individual a la hora de alcanzar una vida plena. Esto no quiere decir que lo individual no tenga nada que ver con el camino a la felicidad, sino que, como dice la propia investigadora, y cito literalmente, nuestra fortaleza no es individual, es siempre como grupo, pues esto nos permite acoger, compensar y proteger debilidades o fragilidades individuales. Nuestra naturaleza social, por volver a Aristóteles, nos convierte en seres dependientes de nuestro entorno social y, por tanto, el desarrollo de nuestras capacidades prosociales siempre va a conducir, de manera paralela, a nuestro desarrollo personal. Y es en este contexto en el que Martínón Torres nos regala una frase que nada más leerla me hizo un clic en la cabeza. La frase es la siguiente: el más débil no es el físicamente frágil o el que está enfermo, sino el que está solo. Al leer esta frase, y por alguna especie de conexión inexplicable, me volvió a la cabeza el final de la película Into the Wild, hacia rutas salvajes, que de hecho cité en el episodio anterior. Se me combinaban así las dos frases. La felicidad solo es real cuando es compartida. El más débil no es el físicamente frágil o el que está enfermo, sino el que está solo. Fragilidad y dependencia son en verdad parte de nuestra naturaleza. El problema, por tanto, no es asumir esas debilidades que nos hacen humanos, sino cómo las gestionamos. Obviamente esa dependencia social no puede convertirse en una dependencia tóxica, pues ser cada vez más dependientes no nos haría más fuertes o más felices, sino todo lo contrario, mucho más frágiles, desarrollando una felicidad inestable, dependiente, una felicidad que Aristóteles rechazaba completamente. Es ahí, en esa tensión por asumir nuestra naturaleza humana social y cómo desarrollar una vida plena, donde la tensión entre lo individual y lo colectivo se retroalimenta. Es ahí donde la soledad puede jugar un papel constructivo o completamente destructor. Como decía Cortázar en la entrevista, la apetencia por la soledad, en lugar de querer estar con gente, compartiendo momentos, conlleva inevitablemente a una especie de sentimiento de culpa, incluso cuando realmente apetece estar solo. En una sociedad como la nuestra, y en concreto en una generación como la mía, en la que el llamado FOMO, Fear of Missing Out, el miedo constante a estar desactualizado, a estar ausente en experiencias colectivas, recorre nuestra existencia, la soledad se vuelve cada vez más una opción impensable,
inviable. Aquí se genera un debate del cual no tengo una respuesta clara. Creo que es importante saber estar solo, y voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Es muy difícil estar solo en nuestros días, pues debido al papel esencial que juegan las telecomunicaciones en nuestro día a día, incluso cuando se está solo, se está relacionado. Te llegan mensajes instantáneos, observas las experiencias de otros a través de las redes sociales, ves el vídeo de tu youtuber favorito o incluso experimentas un concierto de tu grupo preferido en el salón. Obviamente, todas estas relaciones que algunos estudiosos denominan parasociales no son exactamente estar con gente, pero no creo que sea estar solo tampoco. ¿Cuándo ha sido la última vez que no has hecho nada? Nada en el sentido más amplio de la palabra. Nada en el sentido de estar sentado en una silla mirando por la ventana. Comer sin estar viendo vídeos, el móvil, la tele o escuchando música. Simplemente tú, la comida y el silencio. ¿En qué momento se nos hizo imposible hacer eso? ¿Cuándo surgió la necesidad de evitar el silencio? Y lo más interesante de todo, ¿por qué? Son preguntas de las que no tengo respuesta, o al menos respuestas bien asentadas. Además, son preguntas que me generan otras contradicciones. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas reflexiones casi romantizadas de la soledad, porque como decía la doctora Martinón Torres, la soledad implica fragilidad. No es algo banal, sobre todo cuando la soledad es impuesta. Uno de los grupos de nuestra sociedad que más sufre la soledad como una manera obligada de estar en el mundo son nuestros mayores. Las tasas de soledad de nuestros abuelos y abuelas son enormes, cada vez más, pues cada vez se vive más. Es decir, que al llegar a la tercera edad se experimenta paradójicamente un aumento de la soledad cuando la dependencia crece exponencialmente. A más dependientes, más solos, y más solos cuando somos más dependientes. La inevitable conclusión para resolver esa anomalía como especie es precisamente apelando a lo social, a una red de cuidados colectiva que evite la degradación de la vida en la tercera edad, que borre la experiencia terrible de la soledad impuesta. Por lo tanto, hay que saber estar solo, sin duda, pero sin olvidar nuestra naturaleza social. Desde que vine a vivir a Alemania, he estado experimentando constantemente ese tira y afloja. Supongo que otras personas que emigraron solas y se fueron a vivir al extranjero pueden empatizar con esa tensión soledad frente a compañía. De hecho, me atrevería a decir que antes de venir aquí, a Alemania, no había experimentado la soledad, como tal. Obviamente las cuarentenas durante los peores momentos del COVID incrementaron esa sensación de estar solo. Y es por ello que comprendí esa noción de soledad impuesta, tan común, como decía, entre las personas mayores. Supongo que la idea romántica de Thoreau o de Chris McCandless, el protagonista de Into the Wild, de retirarse a una cabaña en mitad de la nada y por tanto queriendo vivir solos, es un tipo de soledad distinta a la impuesta. Es más bien una soledad volitiva, como a la que hacía referencia Cortázar, el querer alejarse, el buscar la autocompañía. En ese caso, la soledad es buscada y obviamente hay personas que disfrutan de ese retiro, que son personas solitarias. No obstante, cuando la soledad es impuesta, todo cambia. El mundo se vuelve cárcel y la compañía un anhelo. En definitiva, nos volvemos frágiles, débiles, donde la felicidad se vuelve prácticamente inalcanzable. Partiendo, por lo tanto, de esa distinción entre soledad volitiva y soledad impuesta, creo que es posible alcanzar la felicidad, aunque sea una felicidad inestable, con la primera, pero nunca con la última. La parte individual en esa búsqueda de la felicidad es la parte débil, momentánea, de decisiones concretas, pero la parte que sedimenta la base para poder alcanzar una vida plena es la social. Parafraseando a Ortega, yo soy yo y mi entorno social. Si no lo salvo a él, no me salvo yo. En estos tiempos, en los que se habla de una pandemia surgida de otra pandemia, la de la soledad post-cuarentena, post-COVID, yo invito desde este podcast a, como dice Jorge Drexler en la canción Corazón Impar de su último disco, juntar soledades. A asumir en primer término nuestra individualidad y su inevitable fragilidad para que, al unirse socialmente con el otro, se retomen los cauces de nuestra capacidad prosocial y así establecer los cimientos que nos permitan desarrollar una vida que merezca ser vivida. Si esto es así y se asume como posible,
Entonces el camino va más allá de nuestra realización personal, pues se trataría de hacer todo lo posible para que las personas de nuestro entorno también puedan experimentar ese tipo de vida positiva. Es decir, que somos partes y agentes de esa red de cuidados, tan extensa como uno quiera o pueda gestionar, con el fin último de ayudar al prójimo. Precisamente, Cortázar en esa entrevista se refiere a eso. El sentido de culpabilidad que le surgía con su soledad volitiva se inició cuando, en palabras del escritor argentino, conoció al prójimo. Si introducimos una perspectiva histórica a este problema de la soledad, nos damos cuenta inmediatamente de que estamos hablando de un problema de lo que se conoce como la tardomodernidad. Ese conocer al prójimo surge de una pérdida de memoria colectiva, por decirlo así. En tiempos pretéritos, o si se me permite, premodernos, el prójimo era el sustento vital. Las relaciones político-sociales eran la red desde la cual se experimentaba estar en el mundo. La sociedad tardocapitalista en la que vivimos, que como vengo diciendo en varios capítulos, aboga por un individualismo exacerbado, nos arrastra cada vez más a momentos de soledad impuesta, de pérdida de contacto personal y por ende a una alienación en los términos sociológicos más clásicos. Ahora que se utiliza tanto la palabra libertad con tanta facilidad como una especie de significante vacío que alimenta ese individualismo, retomar estos debates sobre la soledad, la felicidad y la realización personal se tornan más que necesarios. Es aquí donde quiero citar uno de los libros que más me han influido para llevar a cabo estas reflexiones sobre soledad, subjetividad, libertad y capitalismo. Se trata de la obra El miedo a la libertad, del psicoanalista marxista Erich Fromm. Me gustaría citar un pasaje que hace referencia a las ideas que vengo exponiendo hasta ahora. Fromm dice lo siguiente: en una palabra, el capitalismo no solamente liberó al hombre de sus vínculos tradicionales, sino que también contribuyó poderosamente al aumento de la libertad positiva, al crecimiento de un yo activo, crítico y responsable. Sin embargo, si bien todo esto fue uno de los efectos que el capitalismo ejerció sobre la libertad en desarrollo, también produjo una consecuencia inversa. Al hacer al individuo más solo y aislado, y al inspirarle un sentimiento de insignificancia e impotencia. Por eso, en una sociedad como la nuestra, se torna cada vez más necesario enfrentarse a la soledad como lo que es, una consecuencia inevitable de las relaciones sociales y económicas que dominan nuestra sociedad. La experiencia de la soledad es, en definitiva, una tendencia en alza que, siguiendo a Fromm, tiene una causa y una génesis muy concreta. Si ser más libre implica romper con los vínculos sociales de seguridad y experimentar la soledad, entonces el sacrificio se vuelve insoportable. En otras palabras, si la búsqueda de la felicidad solo se aborda desde los términos de la realización personal, sin tener en cuenta nuestra naturaleza social, entonces se están construyendo vidas sobre castillos de arena, y a la mínima brisa o subida de marea, todo se tambalea. Frente a eso, lo que vengo diciendo a lo largo del episodio: retornar al prójimo, reforzar la red de cuidados y los vínculos de seguridad social. Para concluir esta idea, vuelvo a Fromm cuando afirma que hay tan solo una solución creadora posible que pueda fundamentar las relaciones entre el ser humano individualizado y el mundo: su solidaridad activa con todos los seres humanos y su actividad, trabajo y amor espontáneos, capaces de volverlo a unir con el mundo, no ya por medio de vínculos primarios, sino salvando su carácter de individuo libre e independiente. Voy a concluir el episodio aquí. Sé que es más corto que los anteriores, pero como este era una especie de nota a pie de página del anterior, creo que está bien dejarlo así. Me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre este tema, cuál es vuestra experiencia sobre la soledad y qué visiones tanto positivas o negativas tenéis sobre este hecho. Como siempre, termino el episodio recomendándoos un cuadro, un libro, una canción y una película relacionados con el tema de hoy. En este caso, la soledad. En cuanto al cuadro, he escogido como imagen del episodio la obra de 1953, Despacho en una ciudad pequeña, del pintor estadounidense Edward Hopper. Quien conozca a este pintor sabrá que sus pinturas destacan por expresar como nadie una sensación de soledad. Muchos autores utilizan su obra como el reflejo de esa deriva de nuestra sociedad hacia la soledad impuesta, incluso
cuando se está rodeado de gente. Como lectura, os recomiendo una novela italiana que hace referencia a esa idea de juntar soledades que decía Drexler. Se trata de la obra La soledad de los números primos, escrita en 2008 por el físico teórico Paolo Giordano. No quiero comentar mucho sobre la historia del relato, pero digamos que una conclusión que se puede tomar de esa historia de amor es que la ventaja de experimentar la soledad siendo seres sociales es que se puede compartir recíprocamente. Y por ello, a veces se puede llegar a juntar soledades, siendo así la mejor terapia para afrontar el estar solo en el mundo. En cuanto a la canción, ya que he citado a Jorge Drexler, os invito a escuchar la canción que compuso junto a la cantante brasileña María Rita. La canción se titula Soledad, y creo que es una de las mejores expresiones artísticas para definir la experiencia de la soledad, del darse cuenta de que, como dice la canción, vivir no es indoloro. Finalmente, os propongo el premiado largometraje titulado Her, estrenado en 2013, dirigida por Spike Jonze y protagonizada por Joaquin Phoenix, Amy Adams y Rooney Mara. De esta película destaco el tratamiento de la soledad, pero también de cómo esas relaciones parasociales a las que hacíamos referencia están poco a poco más presentes en nuestra vida. Como podemos observar en nuestra sociedad, cada vez hay más personas que generan relaciones más estrechas con artistas o famosos que no han visto nunca físicamente, pero sin embargo se sienten más cercanos a ellos que incluso a miembros de su familia. Esta película abre el debate, por tanto, de la salud de los vínculos de seguridad y la sustitución de estos en una sociedad donde prima el mercado. Ojalá se pudiera dar el imposible histórico de que Erich Fromm comentase esta película. Su comentario no dejaría a nadie indiferente, sin ninguna duda. Sin más, concluyo aquí el episodio. Muchas gracias como siempre por llegar hasta el final y por tu interés en estos debates. Espero que lo hayas disfrutado y si por algún casual escuchas esto solo o sola, espero que este episodio haya sido tu banda sonora para disfrutar o alejarte de nuestra impertérrita compañera, la solitudine.